Bien, Daniel David Palmer dijo que él fundó una religión, ¿ok? Estaba en el mesmerismo, estaba en la teosofía y se quiso igualar a Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Entonces dijo, si ella fundó una religión por orden de Dios, yo también fundé una religión, ¿ok? Aquí está la primera clase de osteopatía, el 10 de mayo de 1892. ¿Eso qué te dice? Se supone que la quiropráctica empezó en 1895. Entonces aquí empezamos 3 años antes que la quiropráctica. Está la primera foto. La primera clase de osteopatía. 1892, 10 de mayo. Aquí está Andrew Taylor Still, otro mesmerista, otro lector de teosofía, otro curandero magnético. ¿Ok? Entonces aquí ya hay un precedente. Pero antes de Taylor Still hubo muchos movimientos de hueseros que ahorita no los voy a mencionar. Los mencioné en otra presentación. Estuvieron los hueseros bohemios, estuvieron los napravit checos. Hubo una gran cantidad. Eso de los hueseros, estuvieron los Bonsetter ingleses. Eso de la historia del hueserismo, de los hueseros, también es muy interesante. Y la osteopatía y la quiropráctica fueron uno de tantos movimientos de manipulación y de hueseros y de ensalmadores y de curanderos magnéticos y de curanderos de esto y de aquello y de esto y de por otro y por cual, ¿no? Entonces aquí está la primera clase de osteopatía. Ahí está Taylor Still, ¿no? Andrew Taylor Still. Y aquí están sus primeros discípulos. ¿Ok? Entonces, los primeros discípulos de Daniel David Palmer, que fueron Smith, Langworthy y Paxson. Paxson fue la primera quiropráctica con licencia en la historia, Maynora Paxson. Ellos tres, primero, aunque no están en esta foto, pero fueron discípulos de Andrew Taylor Still. Estudiaron osteopatía antes de estudiar con Palmer. Y para mí, Palmer comenzó su escuela de quiropráctica y dejó de hacer pases magnéticos manuales y se puso a manipular, porque así yo te lo voy a decir, porque veía que Andrew Taylor Still lo hacía y otros también lo hacían. Entonces era como que un nuevo nicho, una nueva oportunidad de comercio y ahí se metió, así de plano. Él no inventó nada, ¿sí? Dijo, pues estos cuates lo están haciendo, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y entonces empieza el negocio de la quiropráctica como una escuela y ahí empieza la historia. Pero empieza primero con la osteopatía y con los movimientos de hueseros, ¿ok? Aquí está Andrew Taylor Still y su clase en una disección anatómica, porque en aquel tiempo se ponía ahí al cadáver y ahí veías tendones, músculos, huesos, como lo hacían también después en universidades, escuelas de medicina. Entonces aquí está Taylor Still y sus discípulos, ¿no? Estudiando anatomía. Aquí está la primera escuela de osteopatía. La primera clase comenzó, ya dije, en el 10 de mayo de 1892. ¿Ok? Sus primeros dos profesores fueron Andrew Taylor Still y el médico William Smith. En esa casita ahí empezó todo el rollo de la osteopatía. Bien. Entonces, tanto Andrew Taylor Still como Didi Palmer pertenecieron a un estrato social rural y bajo. Cabe destacar que en aquel entonces no había escuelas como hoy en día. Casi toda la población apenas se sabía leer y escribir o a duras penas tenía la escuela primaria, ¿sí? Entonces ambos, Still y Palmer, pertenecían a una clase social que el sociólogo alemán Max Weber denominó rurales autodidactas. O sea, no iban a la escuela, pero les gustaba leer, ¿no? Después de 9 años como curandero magnético, Palmer afirmó que los procesos inflamatorios constituían la esencia de la enfermedad. Y entonces ahí es donde empieza la ignorancia, la burda ignorancia de Daniel David Palmer, ¿sí? Que hasta la fecha existe en la quiropráctica. ¿Y por qué digo burda ignorancia?
porque la mayoría de sus escritos revelan unos puntos de vista extremadamente toscos, burdos, vamos a llamarlo, no sería la palabra correcta, no refinado, sino más bien ignorantes, ¿sí? O sea, revela puntos de vista muy ignorantes el gran Daniel David Palmer. Entonces, una de las cosas que él afirmó es que los procesos inflamatorios constituían la esencia de toda enfermedad. Entonces ya no era el fluidum universalis que corría y se obstruía por las arterias o por los nervios, sino la esencia de la inflamación que eso provocaba, ¿sí? Después dijo que no, que era el tono. Después dijo que no, que era la luxación. Y finalmente ya se quedó con la subluxación, ¿ok? Hay libros de historiadores de quiroprácticos que explican todas esas etapas de Daniel David Palmer. Bien. Entonces, así como se le acusó de plagio a los osteópatas, también se le acusó de plagio a los hueseros bohemios. Los primeros alumnos de Didi Palmer eran osteópatas, ya te los mencioné, Smith, Langworthy y Paxson, entre otros. Y lo acusaron de haber plagiado las ideas y técnicas de los hueseros bohemios llamados napravit, ¿sí? De ahí de los napravit, después surge la naprapatía de uno de esos discípulos que mencioné, Smith, Langworthy y Paxson. Me parece que fue, no me acuerdo si fue solo Langworthy o Smith quien fundó la naprapatía, pero basada en los napravit. O sea, los napravit ya existían antes de la quiropráctica, ¿sí? De las técnicas empleadas por estos hueseros surgió lo que más tarde se denominó naprapatía. O sea, la naprapatía la funda uno de esos estudiantes de Palmer, pero basado en las técnicas de los napravit, que son técnicas reflejas de ligamentos. En Suecia todavía hay una escuela de naprapatía, te dan, no sé si un diplomado o una licenciatura. Estuve ahí en esa universidad. De la naprapatía surgió como técnica refleja la técnica Logan Basic, y de esta en parte la técnica de Clarence Gunstead, porque se basaba en la manipulación refleja de ligamentos. Es decir, si manipulabas un ligamento ibas a provocar un cambio en la estructura y función de la columna vertebral. Entonces, bueno, no nos metamos ahorita a la técnica Logan Basic ni a Clarence Gunstead, pero de los napravit luego viene la naprapatía, ¿ok? Bien. En la siguiente cápsula vamos a ver otra acusación. Si ya se le acusó de plagio a la osteopatía, de plagio a los napravit checos, de plagio a los bone setter o hueseros, pero ahora otro plagio. Dicen, Daniel David Palmer plagió a Hipócrates. Y esta acusación es muy interesante, no te la pierdas en la siguiente cápsula.